La mujer se adjudica una responsabilidad muy grande en la falta o carencia de disfrute. Y el hombre, poco se habla también de lo que padece en un encuentro sexual, y conforme pasa el envejecimiento ellos también tienen un montón de problemas. Presenta Plenitud. Esto es Revolución Hormonal, un espacio en donde curamos información de distintas temáticas que tienen que ver con lo que nos pasa en la vida post-40. En esta temporada nos obsesionamos con la idea de vivir bien 100 años. ¿Es posible? Nos dijeron que sí. ¿Alguna vez pensaste que tu vulva también va a envejecer? ¿Sabes que eso sucede a partir de los 35 años? La doctora Majo Araujo está especializada en ginecología regenerativa, estética y funcional, y nos contó que podemos anticiparnos y preparar nuestra vulva para tener una genitalidad y una sexualidad saludables a futuro. ¿Qué cambios en la apariencia de la vulva tenemos que prestar atención después de los 40? ¿Qué cosas crees que pueden pasar que se vean diferentes? El aspecto de la vulva suele cambiar primero porque perdemos grasa y la deflación no es ajena al área genital. Entonces perdemos elasticidad, perdemos turgencia en los labios externos. Nuestro clítoris se puede ver más pequeño porque la atrofia no es solamente vaginal, también es clitoridiana. Podemos percibir un cambio con la coloración de la piel, se puede poner más oscura y a su vez podemos empezar a percibir que las mucosas están más secas. La sequedad vaginal, famosa sequedad vaginal. Eso es lo que pasa, pero de las cosas que podemos ver, ¿hay algo que nos alerte? Por ejemplo, no sé, viste, como la verruguita, que capaz todas sabemos que tenemos que saber que es el HPV, pero ¿hay alguna otra cosa que nos tenga que llamar la atención, que digamos... Sí, lo que mencioné es más bien un proceso fisiológico asociado al envejecimiento y eso sería algo normal. Y algo que te debe llamar la atención, claramente, primero que si tenés conocimiento de tu anatomía y de cómo es, vas a notar lo distinto. Entonces, el verse ya es un valor agregado. Y cuando uno se ve, si se ve algún tipo de lesión, siempre está bueno consultar, porque no siempre tenemos el conocimiento de poder diferenciar lo patológico. Entonces, una verruga claramente en área genital necesita una valoración, algún nevo, que es un lunarcito, por así decirlo, algo que genere un tipo de picazón extrema que no... A veces muchas personas se automedican, se ponen productos tópicos y minimizan el síntoma y no van, pero hay lesiones que pueden generar prurito, picazón, dolor. Sí, claramente, o sea, para mí el conocerse, el verse y reconocer que hay algo distinto amerita consulta. O sea que hay que mirarse. Siempre. Siempre. Sí, tener contacto con genitalidad. Sí, eso tiene que llamar la atención. Majo, y en lo cotidiano, digamos, más allá de la apariencia, ¿cuáles son los síntomas que tenemos la sensación de normalizar y que no deberíamos normalizar? Por ejemplo, cuando decimos, no, yo siempre tengo dolores menstruales, o no, yo una vez cada 3 meses tengo infecciones urinarias. ¿Qué es lo que no hay que normalizar? Uno tiene que estar pendiente de su genitalidad. Yo soy partidaria de eso. Una cosa es que vos tengas conocimiento y otra cosa es que estés pendiente porque ocupa lugar en tu mente mientras estás sentada, que algo te molesta, mientras que te pones una ropa interior, cualquier tipo de vestimenta, que algo te moleste. O sea, los síntomas asociados en área genital que no nos permiten estar libremente sin ningún tipo de molestia no es natural ni normal. Eso tiene que llamar la atención cuando el síntoma se despierta. Los síntomas de prurito, que es la picazón, que no sería normal en casos extremos, las infecciones urinarias recurrentes, las vulvovaginitis recurrentes. Por eso es importante conocer cómo es nuestro flujo conforme pasa nuestro ciclo, si somos mujeres bifásicas, cíclicas o no, cómo son las características de esa secreción vaginal, que es algo total y absolutamente esperable y normal. Cómo puede ser nuestras relaciones sexuales, ¿no? No naturalizar ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, no tener conductas evitativas en un encuentro sexual por ese tipo de sintomatología. Parece que las mujeres siempre predican la tolerancia y frente a esa tolerancia es que no consultan y muchas enfermedades de la vulva requieren atenderlas a tiempo para evitar complicaciones a largo plazo. Entonces, lo que yo siempre digo es que si hay algo que a vos te molesta, no lo tenés que naturalizar ni minimizar, y el hablarlo convoca a que vos lo puedas resolver. Y muchas veces, bueno, llegan tarde las pacientes y para nosotros también es más complejo, ¿no? De ir para atrás con la parte de recuperar muchas veces todo lo que es la anatomía para tener nuevamente salud genital. Y pasarla bien. Sí, totalmente. Total. ¿No? O sea, sí. Si te duele, si te picas.
Es que sí, porque también hay muchos productos de venta libre, ¿no? Entonces eso es un tema contraproducente que calma el síntoma transitoriamente y las pacientes frente a eso tienen una conducta donde todo el tiempo calman el síntoma. Claro. Entonces, frente a esa situación transitoria en donde vos estás mejor y lograste que con eso lo compensás, no consultás. Claro. Y eso pasa mucho también. Sí, y sobre todo lo que decía Beta, como el ejemplo de toda la vida me dolió cuando menstruaba. O sea, siempre me molestó. Y a mi mamá también. Y a mi mamá también. O es hereditario, a mi mamá siempre le dolió cuando menstruaba, a mí también, es como tipo, lo dejo ahí. ¿Eso es para dejarlo pasar? ¿Es normal que te duela cuando menstruas? No es normal. Nunca es normal que uno tenga dolor en las menstruaciones. Muchas veces, de hecho, las pacientes o las mujeres naturalizan tomar analgésicos y el médico mismo, frente a la consulta, si le duele o no, si le calma con analgésicos comunes tampoco le genera una preocupación. Entonces, la realidad es que no tiene que doler. El ciclo menstrual no tiene que ser una experiencia displacentera en absoluto. Y eso también hay que cuidar la bajada de línea hacia las hijas, mujeres que uno tiene, porque en ese concepto, yo te pongo un caso así breve, pero tuve hace poquito esta semana una chica que me dijo, mis antecedentes personales, tengo dolor en las menstruaciones, mi mamá tiene endometriosis y ella en realidad venía por una consulta en la cual tenía un dolor generalizado en toda la vulva. Un dolor al que la lleva a no poder entrar en contacto con la piel de la vulva, ¿no? O sea, ni siquiera uno se acerca, apenas la toca, ella tiene una reacción que eso también puede ser interpretado como un vaginismo secundario, ¿no? Que es esto, la reacción de contracción involuntaria, de que nada puede ingresar a la vagina, pero en realidad es una hipersensibilidad en la vulva, en la piel de la vulva. Entonces, para mí no era para menospreciar el antecedente familiar, el antecedente de ella personal del dolor cíclico, porque a veces cuando uno tiene dolor en el ciclo menstrual puede ser una endometriosis, que es una patología súper subdiagnosticada porque se minimiza el síntoma, y en esa sintomatología surge lo que es una oloalgesia, o sea que todo tiene una hipersensibilidad asociada y puede ser incluso en el área genital y en el área de la vulva. Entonces, para mí no era algo que tenía que tener una mirada dicotómica, decir era el ciclo o era la vulva, y entonces trato esto y no lo veo desde una manera. Entonces yo traté las dos cosas, o sea, hice un diagnóstico terapéutico de pensar que tiene una probable endometriosis, no diagnosticar, y otra que tenía que ver con su tratamiento de la vulvodynia, ¿no? Y ese abordaje me parece que es un poco lo que tenemos que empezar a ver, que no... Más integralista, ¿no? Y sí, claro, pero no se normaliza el dolor menstrual y tampoco es normal que una persona no pueda tener contacto con el área de la vulva sin una sensibilidad normal. Claro. Entonces, bueno, sí, claramente, no, el dolor en las menstruaciones no se debe naturalizar. ¿Y qué cambios debemos esperar en nuestro ciclo menstrual en el periodo de la perimenopausia, ¿no? Sí. Que quizás no todas saben que la perimenopausia es una etapa que capaz es más larga. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Sí, la perimenopausia antecede al día en el cual uno cumple 12 meses sin menstruar, que es llegué a la menopausia, es un día. La menarca es un día, la menopausia es un día y pasamos a lo que es la etapa de climaterio. En la perimenopausia, que es el periodo previo, que puede ser incluso hasta 3 años antes, las mujeres pueden percibir cambios y fluctuaciones hormonales que tienen que ver mucho con la función ovárica, entre otras glándulas periféricas que por el mismo proceso del envejecimiento también se alteran. Claro. Entonces, si hablamos pura y exclusivamente del ciclo, las mujeres pueden tener alteración en la duración del ciclo, alteración en el ritmo del ciclo, o sea, cada cuánto les viene, cuánto sangrado les viene, y muchas veces tiene que ver con los valores de la primera hormona que desciende en el transcurso del envejecimiento, que es la progesterona. Entonces, a medida que la progesterona baja, cambia nuestra fase más bien periovulatoria y cambia nuestro ciclo, que muchas veces se puede acortar o mismo alargar, dependiendo de eso, ¿no? Un poco. Pero sí, es normal la alteración del ciclo. ¿Y qué es ¿Hasta dónde es normal? Bueno, hasta dónde es normal, claramente más o menos 35 días o 21 días. Menos de 21 días, más de 35 días, bueno, uno puede empezar a indagar qué está pasando, que no tengo esta periodicidad. O sea, si vos de repente un año antes, que no lo sabés cuándo va a ser, que va a ser el día de la menopausia, pero de repente vos empezás a los 40 y pico con un ciclo irregular que nunca, siempre fuiste regular y de repente no te viene por 3 meses, no es normal. O sea, si pasan 21 días o 30 y pico... Más de 35 días, claro, ya no sería algo esperable. Exacto. Si eso se repite con cierta periodicidad, justifica que uno se haga un estudio hormonal. Y o sea que seguimos normalizando cosas que no son normales, porque de repente te dicen, no, yo ya me estoy ya listo, ahora hace como 3 meses que no me vino y Total. ya me está llegando la menopausia. ¿Viste cómo es muy común escuchar eso? Estudios hormonales y estudios para ver la parte toda metabólica.
Los estudios hormonales justamente tienen que ver, estudiar función ovárica, pero además otras, o sea, función tiroidea, la función adrenal, todo está en nuestra parte metabólica, que eso me imagino que en algún momento o en algún episodio lo van a hablar, pero todo influye en lo que es el estatus hormonal y todo influye en nuestro ciclo. O sea, la primera causa por la cual una mujer puede no menstruar tiene que ver muchas veces con la menorrea hipotalámica. Menorrea es más de 90 días sin ciclo y la hipotalámica puede ser por un estrés. ¿Y quién no está estresado? Por cambios en la alimentación extremos, por cambios en lo que es la parte del deporte. Entonces, esas cosas impactan en nuestro ciclo. Y las personas hoy por hoy que tienden a cambiar para bien, ¿no? Digo, su conducta muchas veces de hábitos, de alimentación, de gimnasia, que hacen tratamientos con balance hormonal. Bueno, todo eso impacta claramente en el ciclo. Hay que contemplarlo, eso es lo que digo. Pero bueno, lo normal de lo no esperable en cuanto a duración, ritmo del ciclo, cuando algo que venía haciendo de una manera deja de serlo, a uno le tiene que llamar la atención. Claro. Me hiciste reír recién cuando dijiste quién no está estresado. Claro. Entonces, en ese contexto a veces es difícil, me parece que algo que nos gusta hacer con Andy, y por eso también esto es romper mitos. Y entonces te pregunto, ¿cuáles son los mitos sobre la menopausia y lo que nos pasa relacionados con la salud ginecológica? ¿Qué es lo que deberíamos saber y que capaz estamos dando por sentado? Y yo digo, primero que la gente asocia que la menopausia es más o menos a los 50 años. No necesariamente. Hay mucha desinformación y también son importantes los síntomas sistémicos asociados al descenso estrogénico abrupto. Muchas veces la menopausia puede ser quirúrgica por alguna patología que tiene que ver con hacer una cirugía donde se interviene que hay que sacar los ovarios, por así decirlo. En otros casos, las pacientes pueden tener una falla ovárica precoz, las pacientes pueden tener algún tipo de tratamiento por otra patología que impacte, o sea, oncológica inclusive, que impacte también en la sección ovárica. Entonces hay un montón de causas por las cuales la menopausia no se asocia meramente a una edad, sino a entidades clínicas que pueden traer asociado que nuestra función ovárica vaya declinando. Por eso también los síntomas sistémicos son importantes y hay que contemplarlos, y los otros tipos de enfermedades, ¿no? Después que la terapia hormonal está como es peligrosa para todos los pacientes, como que hay que evitarla. Nosotros somos partidarios de trabajar responsablemente, pero sí brindarle a las pacientes calidad de vida, y la terapia de reemplazo hormonal se sabe que hoy tiene muchos más beneficios cuando está indicada en pacientes que no tienen riesgo ni contraindicación, pero es un aliado para nosotros los ginecólogos y para las mujeres que padecen lo que es el haber llegado a la menopausia, porque no tiene impacto clínico nada más, también la parte anímica. Hay mucha gente que desde la parte anímica se bajonea, tiene mucha irritabilidad, a veces esta mirada más compasiva para mí desde el profesional hacia el paciente, hacia la paciente tiene que estar, porque las pacientes te dicen, siento que estoy despersonalizada, o sea, no soy yo. Claro. O sea, me encuentro con una personalidad en la cual antes la copa ahí no me molestaba, ahora me molesta y me molesta un montón, o sea. Es un problema familiar. Claro. Bueno, causa de divorcios también, ¿no? Sí, bueno, uno se pone como más irritable. Tiene que ver con un tema hormonal y no por eso no estamos locas. Estamos inestables anímicamente y puede tener una justificación biológica, no es que no. Claro. ¿Y es reversible? Claro. ¿De la copa? Todo de la terapia hormonal es riesgosa y la debemos evitar. Sí. Y yo digo, según los casos. Esto tal cual, se debe personalizar y es siempre una opción en muchas mujeres donde van a verse beneficiadas bajo ese tipo de tratamientos. Otra es que todo lo que es lo vincular asociado a la sexualidad, nada, que la etapa de la menopausia ya no se tienen más relaciones, porque si se tienen relaciones realmente es más el padecimiento que el disfrute, ¿no? Y hay que entender que puede ser distinta la sexualidad de esa edad. Yo lo veo así. No es que uno va a tener la misma intensidad orgásmica, no vamos a tener quizás la misma calidad de relación sexual, y no las cosas porque sean distintas van a ser malas. Peores. O peores, exacto. Es como animarse a entender que es distinto. Y frente a ese no solamente, igual que haya disfrute, claramente no. No, y no solamente atreverse a entender que es distinto, sino que también es un laburo en pareja.
Sí, que atravesa entender que es distinto y que tu pareja también entienda que puede ser distinto, ¿no? Como que Sí. es clave porque... Pero es que la mujer se adjudica muchas veces en ese contexto Responsabilidades. las relaciones sexuales cuando son compartidas en un vínculo heterosexual, la mujer se adjudica una responsabilidad muy grande en la falta o carencia de disfrute. Y el hombre poco se habla también de lo que padece en un encuentro sexual y conforme pasa el envejecimiento ellos también tienen un montón de problemas. Claro. Entonces la comunicación es clave porque el hombre frente a la falta de comunicación lo que va a hacer es evitar. Y la mujer frente a la falta de comunicación muchas veces padece. Claro. Entonces, frente a eso es que después hay problemas como los que todos sabemos. ¿No? Como- Dijiste esto de evitar y padecer y sentí que conocía un montón de gente. Claro, es que pasa eso. O sea, nosotros en la consulta, o mismo entre mujeres, entendemos que hay un montón que padecen y terminan como renunciando un poco a los encuentros sexuales o consultando, porque siempre la mujer tiende a consultar. En cambio, el hombre tiene medicación que le solventa una solución rápida y en ese contexto quizás se sienten más seguros, pero no por eso, o sea, no por eso no deberían de hablar o conversar. Y muchas veces lo conversan con el profesional y no con su pareja. Entonces tienen la solución, pero si no tuvieran esa solución, van a estar como mucho más expuestos, ¿no? Claro. Bueno, en este universo poscua, donde nos rodeamos de un montón de mujeres post 40, de nuestras amigas, nos encanta. Hay como una frase, una dupla de palabras que hablamos, que da vueltas todo el tiempo, que es sequedad vaginal, como el gran fantasma de la sequedad vaginal. Es un síntoma común en la perimenopausia y en la menopausia, solo en la menopausia. ¿Cómo decir? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos pasa esto? Y existen métodos, para revertir, siempre encontremos el lado positivo. Bueno, Claro. en concreto, lubricación natural, ¿existe? ¿Se puede hacer algo naturalmente? Sí, la sequedad es el síntoma que expresa lo que es la atrofia genital. Y la atrofia aparece por el descenso de los estrógenos que impactan en vagina. Entonces, nuestra vagina no responde igual y nuestro clítoris no responde igual en la respuesta sexual femenina. Cuando uno tiene relaciones sexuales, la vagina tiene que lubricarse naturalmente y eso lo hace porque la perfusión, o sea, la cantidad de sangre que llega al clítoris y a la vagina, logran cambios para justamente preparar a nuestra genitalidad para el placer. Parte de eso tiene que ver con que lubriquemos naturalmente, con que nuestra vagina se amplíe, por así decirlo, su tamaño, amplíe su longitud, dé lugar y espacio para que algo ingrese sin dolor. Entonces, el tiempo y el compás de espera en la respuesta sexual no es lo mismo a los 15, a los 20 que a los 40. Va a ser más lento, o sea que la previa va a ser distinta. Sí. Distinto, o sea, no distinto, pero en contrapartida el hombre, al contrario, necesita la penetración cuanto antes. Y en esa... ¿Qué, con el paso del tiempo? Claro, porque ¿Más rápido? consulta. Digo, lo que pasa, desde lo que es la parte médica, implica esta situación. Justifícame, no te cambio, por favor. Las mujeres tenemos sequedad vaginal. Sí. La sequedad vaginal viene porque justamente estos estrógenos en vagina no tenemos la misma cantidad y nos surge la sequedad. En esa falta de lubricación es que nos va a doler, por así decirlo, tener relaciones sexuales si es que no hay lubricación. Sí. Eso se puede suceder con el estímulo adecuado para que aparezca esta lubricación y ese estímulo adecuado, si no aparece, seguimos sin lubricar, seguimos con dolor, seguimos con molestias. El hombre, frente a una necesidad de tener la penetración porque que la vagina abrace al pene, hace que ingurgite y que tenga su flujo sanguíneo local con un éxtasis que favorece a la erección, a nosotras no nos suma, a ellos les suma. Entonces, en el hombre, cuanto antes tenga la penetración, es como que más le va a sumar, y a la mujer, cuanto antes la penetración, Más de barrera. O sea, estamos totalmente así. No era la copa en realidad. Pasa eso porque, bueno, nada, como te digo, los tiempos y el compás de espera no lo bancan las mujeres muchas veces, pero tampoco lo banca el hombre y sucede este tema de tiempos en la respuesta sexual femenina. Lubricación natural, sí, se puede usar hidratantes vaginales en el transcurso de todos los días de tu vida, con ácido hialurónico que al día de hoy están súper accesibles. Uno puede hacer masaje perineal para justamente tener contacto con su genitalidad y dar elasticidad al canal vaginal. Existen tratamientos hormonales tópicos o tratamientos no hormonales, como es la tecnología hoy por hoy, el láser intravaginal, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, o sea, todo lo que es para favorecer que nuestra vagina acompañe
y resuelva la sequedad vaginal y tenga elasticidad y acompañe la respuesta sexual. Pero si no entendemos cómo funcionamos, es muy difícil que también podamos esperar los tiempos para que la genitalidad acompañe al proceso de una relación sexual compartida. Y muchas veces eso sucede por la falta de comunicación, que uno no lo puede comunicar, mira, yo necesito, este es tiempo. Y esos tiempos, por el contrario, necesitan que sean más cortos. Estamos hablando de personas más... Sí, más grandes. Poscua. Poco, no, más grande. Vos ya dice, sí, más grande, creyó que estaba hablando de más grande que nosotros. Nosotros ya somos mucho más que posco. No somos posibles. Lo que pasa es que ha quedado mejor el posco. Somos inclusivas, queremos hacerlo cada vez. Sí. Pero bueno, entonces pasa eso. En las relaciones sexuales muchas veces no tenemos la paciencia para que nuestra genitalidad responda, y en la falta de comunicación estamos a destiempo con el placer sexual de uno y del otro. Y bueno, muchas veces la culpabilidad genera mucho roce y termina afectando lo vincular, y la conducta termina siendo evitativa. Y la verdad que esto hay que llevarlo a la consulta. Nosotras mujeres, ya está estudiado, hay encuestas validadas que todos los problemas de sexualidad con quien más lo hablan es con el ginecólogo. En cambio el hombre ni siquiera, y se lo habla es con un médico de familia, o sea, no llega tan rápidamente a la consulta para hablar sobre estos temas, porque no lo cree quizás necesario, o es realmente enfrentarse a una realidad que le es compleja. En definitiva, este es uno de los síntomas más común. Frecuente y esperable. Okay. Frecuente y esperable. ¿Podemos hacer algo? Podemos hacer cosas para evitar llegar al síntoma. ¿Hay una prevención, decís? Claro. ¿Cómo sería? Exacto. Sí, uno puede en la consulta ginecológica plantear que tiene sequedad vaginal como primera instancia. Frente a eso, tratarla. Si vos nunca tuviste sequedad vaginal y entendés que en el transcurso del envejecimiento, si vos no recibís tratamiento, la vas a padecer, porque la atrofia genital la vamos a padecer todos si no recibimos tratamiento. Lo que vamos a proponerle a nuestros pacientes es, primero, hidratación diaria con ácido hialurónico. Eso tiene un nivel de evidencia 1A que no genera ningún efecto colateral y sí es algo positivo para las mucosas recibir hidratación. Entonces el ácido hialurónico es un gran aliado. Paso número 2, terapias, como pueden ser el láser intravaginal, que está estudiado que aumenta la maduración celular y todo lo que es el impacto de generar elasticidad en vagina, porque el láser actúa provocando y aumentando el colágeno, la elastina, la perfusión. Entonces, hacer un láser por año, una única sesión, hace que no lleguemos a tener atrofia a futuro. La hidratación, como te digo, hay productos hoy por hoy que están aprobados por los entes reguladores, tanto la ANMAT, para hacer hidratación vaginal en consultorio, inyectable, de ácido hialurónico, y no llegar a tener sequedad. Entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer para prevenir, no es que no. Y eso es tener una conducta proactiva, decir, bueno, hago esto para no llegar a padecer. Espectacular. Es súper esperanzador también para las generaciones más nuevas, porque nosotros no lo sabíamos, la generación no lo sabía, y los más jóvenes que capaz lo saben pueden llegar muchísimo mejor, ¿no? Es que sí, no llegas a padecer, no llegas a tener impacto. Claro. El tema es justamente priorizarse y entender con información que eso nos puede pasar, y frente a esa situación tratar de minimizar que suceda. Sí, yo a mis pacientes se los propongo, ¿no? Claro. Es como que uno le dice, mira, tenés estas opciones de tratamiento. Aparte no me qué dado se los propones. No, muchas veces indago sobre sus relaciones sexuales, y si ya tienen algún inicio de síntomas, se lo propongo. Porque a veces te dicen, no, a veces percibo sequedad, no siempre. Bueno, estímulo correcto, persona correcta, tenés algún método de anticoncepción hormonal, tenés un DIU hormonal puesto, o sea, causas que puedan ser que produzcan sequedad. Y si no las tiene, ya le puedes empezar a proponer. Hoy, con la información, también las pacientes te preguntan. Directamente, sí. Majo, y en el mundo posco también no sé, es común, no sé si es normal, escuchar que aparece dolor en la penetración. Sí. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Eso es algo del mundo posco? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, dolor no tiene que haber. Y el dolor en las relaciones sexuales se llama dispareunia. Y la dispareunia puede ser... Me encantan las palabras que usé. Dispareunia. Más allá de no la puedo recibir. La tengo vocabulario. Dispareunia, o sea, dolor en las relaciones sexuales. Eso puede ser superficial, o sea, en la entrada de la vagina, que es lo más común, o puede ser profunda, es decir, en posiciones profundas tengo dolor en la penetración. Y las causas
van a ser distintas. O sea, un dolor en lo que es la entrada vaginal puede ser asociado a fisuras vulvares, por ejemplo, y las fisuras vulvares pueden ser por sequedad, o sea, atrofia vaginal, puede ser por dermatosis vulvares, un líquen escleroso, por ejemplo, que es una enfermedad que está súper subdiagnosticada, pero es bastante frecuente. Entonces hay un montón de patologías. ¿Cómo se llama? Líquen escleroso atrófico, es una dermatosis de la vulva, una enfermedad de la piel de la vulva, que lo que hace es generar que la piel se afine muchísimo, da mucho prurito, da picazón, tiene un diagnóstico diferencial con lo que son las vulvovaginitis muchas veces, porque la cándida cursa con ese impacto en el área genital, y muchas veces ante la presencia de esos síntomas el ginecólogo no revisa, hago mea culpa, me incluyo, muchas veces quizás se minimiza en ese contexto, pero frente a la consulta reiterada hay que siempre evaluar y ver a la paciente. Cuando uno ve a la paciente puede detectar un signo clínico de que la vulva tiene aspectos de alguna dermatosis, una enfermedad de la piel de la vulva. Otra cosa que tenemos en el paquetito de Poscua, yo escucho muchas amigas que me dicen, no, ya sé de amigas que se hicieron el rejuvenecimiento vaginal. Se habla mucho de esto, hay muchas que dicen, ay, yo me lo reharía, pero no sé, que me da miedo. ¿Qué pensás vos como profesional? Vos sos experta en esto, justamente, es tu tema. ¿Qué pensás de este tema? ¿Es para todas? ¿Cualquiera lo puede hacer? La verdad, forma parte del paquete de la carrera contra la edad. No, primero definir qué sería un rejuvenecimiento vaginal, porque ¿Qué? para mí hay una falta de información en relación a eso. Contanos. El área genital es vulva y vagina, por así decirlo. Entonces, hay mucha gente que interpreta rejuvenecimiento vaginal como hacerse una cirugía para que su genitalidad tenga un aspecto juvenil. Entonces, frente a eso, puede hacer algún tipo de intervención quirúrgica en sus labios externos, en sus labios internos, corregir todos los defectos anatómicos que pudo haber dejado la impronta de un parto por vía vaginal. Entonces, rejuvenecimiento vaginal, entendiendo que estamos hablando de el aspecto de la vulva, ya no es lo mismo. Estético es sería una eso. externa y es algo más bien funcional y cosmético, porque a veces también si corregís un prolapso con un resultado cosmético, estás haciendo una corrección de una patología y estás buscando un resultado cosmético. Pero quiero decir, área externa es vulva y muchas veces se habla de rejuvenecimiento vaginal, el cambiar el aspecto de la vulva. Okay. Eso está mal, porque es un error semántico, no está todo. Distinto es rejuvenecimiento vaginal, propiamente dicho, que es hacer algún tratamiento en vagina para que la vagina vuelva a tener su lubricación natural, elasticidad, que admita tener relaciones sexuales placenteras, que pueda tener un buen acompañamiento en lo que es la respuesta sexual femenina. Entonces, rejuvenecimiento vaginal a veces No es una operación. incorpora un todo. Claro. Eso no es una operación. Eso Y no las, es una operación. las que incluyen una operación, ¿no? Quirúrgica. Sí. Vos la otra vez nos contabas algunos ejemplos. Sí. O sea, ¿qué es el prolapso? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que tiene un prolapso, por ejemplo? Las cirugías que tienen que ver con el área genital, en un principio pueden tener una indicación para corregir funcionalidad y otra que es una corrección cosmética, y muchas veces convergen las dos indicaciones. Entonces, muchas veces la indicación puede ser estos labios internos de la vulva me molestan, son grandes, me incomodan para hacer deporte, me incomodan porque cuando voy a hacer pis me mojo toda una pierna, me incomodan en la relación sexual que se me invaginan y se me lastiman, no tengo una buena autopercepción con mi genitalidad y me genera una falta de conexión con el placer en una relación sexual compartida, tengo vergüenza. Entonces, todo eso es poder corregir el área genital en pos de recuperar funcionalidad para que no se te moje más tu pierna, para que no tengas más lastimaduras en tus labios menores y a su vez brindar un resultado cosmético. Y hay pacientes que quieren un resultado plenamente cosmético, que vienen y te dicen, ¿qué me harías? Que a mí son las menos. O sea, no me vienen ese prototipo de pacientes, pero existen. Y tampoco uno es quien para juzgar, ¿no? Entonces, en ese concepto uno acompaña con la propuesta, pero siempre garantizando que ninguna de las partes de su vulva se va a ver comprometida en su función por hacer algo cosmético. Eso hay que aclararlo siempre. Pero bueno, a mí me parece que está bueno el término de decir rejuvenecimiento vaginal. No siempre es hacer algo para rejuvenecer y nada más, y no siempre es algo quirúrgico, y no siempre es algo en vagina, sino que muchas veces es en vulva. Es semántico en serio. Es semántico en serio. Y vos lo llevás a los casos de recién, claro. Y advertís un dolor existencial, digo, sí, que total. te impide vivir feliz y Sí. deja de ser una cuestión. Sí, tan superflua. Para mí la palabra rejuvenecimiento convoca a algo vinculado a lo estético
y muchas veces no tienen una connotación estética. Igual que cada uno sabe lo que quiere. Obvio. Pero nos contaste Pero un los ejemplo de Sí. o algún caso Sí, crítico que digas, que dijiste, bueno, la verdad esto sí tuvo, o sea, necesitó una intervención. por así decirlo, tengo pacientes derivadas por pediatras. Por ¿Pediatras? ¿Niñas niñas, o 14 años, derivadas por pediatras para intervenir sus labios menores porque no pueden hacer una práctica deportiva sin lastimarse, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los labios, ¿cómo sería? Contanos un ejemplo. Vos trajiste ahí, dijiste, trajiste Pero esta es una vulva hegemónica. la vulva crimónica. Esa, wow, plena realidad. Ok. Muchas veces. Pero- bueno, estos son los labios externos, Sí. estos son los labios internos y muchas veces estos labios internos son de distinto tamaño entre ellos Sí. y cuando están expuestos más allá de los labios externos es que generan en muchas pacientes incomodidad y molestia. Si ustedes lo ven a simple vista, los labios internos tienen una textura que es distinta a los labios externos. Esto es piel, esto no es piel, esto es mucosa. Y las mucosas viven bien en un ambiente húmedo. Ajá. Tus labios vos los humectás todo el tiempo con tu saliva. La vagina está todo el tiempo con humectación porque justamente tenemos glándulas endocervicales, nuestra misma producción de lubricación natural. O sea, todo el tiempo tenemos ambientes húmedos en mucosas. Cuando estas mucosas están expuestas y no están protegidas, por así decirlo, por los Cuando labios de están afuera que tienen como crecidas, más grandes. sí, sobresalen, sufren y en ese sufrimiento es lo que se llama en medicina una metaplasia. Se tienen que transformar en otro tejido para no padecer. Claro. Entonces se vuelven con bordes más rugosos, más oscuros. Es un fenómeno de adaptación de ese tejido para estar en un ambiente en donde no fue desarrollado para eso. Claro. Pero no pasa nada, o sea, es muy frecuente, es muy natural que esto suceda. Pero las chicas que tienen impacto clínico tienen que saber que pueden ser intervenidas para mejorar eso. Entonces te digo, vos me preguntas casos que vos decís, bueno, para mí que ven un paciente pediátrico tiene una connotación muy importante. ¿Cuál sería un ejemplo en el que sí sería, por ejemplo, necesario hacer una intervención quirúrgica? Pacientes pediátricas que tienen limitantes para hacer actividad física derivadas incluso por pediatras. Wow. Nosotros recibimos casos de ese estilo, pacientes con prolapsos significativos. Bajo, agarrá la de vulva que indicación trajiste quirúrgica. y mostrarnos ahí el ejemplo. Te pongo un ejemplo. Las pacientes pediátricas, que para mí tienen una connotación distinta, ¿por qué tendrían necesidad de operarse su vulva a esa edad? Una niña, ¿qué edad? Una niña, claro, ¿Qué edad? 14. Y aunque Yo y si no hacen, y si no 16 hacen años. deporte, ¿se pueden dar cuenta que les pasa eso? Digo, nosotros como madres, ¿no? Con la ropa interior, pero no tiene, o sea, con las toallitas muchas veces no se animan a ponerse tampón, entonces la fricción mecánica es lo que más les O sea, genera les molesta, tienen una molestia y eso ya es un tema de Sí. consulta. Perfecto. Total. Entonces, estos labios internos, Sí. que muchas veces son llamados también labios menores, ahora son internos porque se sabe que justamente no siempre son menores a los externos. Entonces, cuando estos labios sobresalen a estos otros labios, puede tener una connotación clínica, que a las pacientes les moleste, se les lastime, se les hagan pequeñas fisuritas, se les invagine, les arda para las bicicletas, para hacer deportes como decirte equitación, pero cualquier roce, en realidad. Y bueno, en esos casos la indicación siempre va a ser una indicación funcional. No es una indicación cosmética. Nadie va a operar por cosmética a un adolescente. No es indicación. Entonces, bueno, eso a nosotros siempre nos convoca poder visibilizar porque muchas no saben. Claro. No, y las madres tampoco sabemos. No. Quizás, No, las madres no saben. o quizás por vergüenza, capaz la nena tampoco te dice que le molesta, o sí, capaz te dice que le molesta, pero si es más grande, capaz no te dice que la ve algo distinto, ¿no? A mí, mira, esto es autorreferencial, pero en un buen sentido, mi mamá siempre me dijo, con amor los errores duelen mucho menos. Y muchas veces, frente al amor de una madre hacia el cuidado de una hija, las formas en las cuales nos dirigimos, de todos modos podemos lastimar, dañar o estigmatizar. Entonces hay que ser muy cuidadoso sobre cómo hacemos el abordaje en el desarrollo de los genitales de las niñas y las adolescentes. Cuando las chicas vemos algo distinto a lo que nos convoca a nosotros con nuestra propia genitalidad, no es que ellas tienen algo raro, es que simplemente es distinta. Entonces, al no verse de la misma manera, tanto la hija no verse igual que la madre, o la madre no ver lo mismo que su hija, o sea, en su hija, y no tener información, es estigmatizar y generar dudas y preocupación sobre algo que no tenía previamente
ni planteado esa nena. O sea, a mí me ha pasado esta situación, ¿no? Entonces, bueno, cuando es realmente funcional, surge de la nena. La nena lo dice, me molesta, me lastimo. No surge de la mamá que le pregunta, ¿te molesta eso? Claro. Porque ella eso es una pregunta desde querer hacer un abordaje para ayudarla, pero por otro lado quizás no tenía ese impacto clínico. ¿Y hay algún ejemplo así que hayas operado de algo que digas, esto realmente era para operar? Sí, yo tuve un caso que a mí me impactó muchísimo en mi historial, una chica de 22 años que tuvo un aislamiento social muy grande porque cuando nuestra genitalidad no acompaña uno no quiere relacionarse con nadie, entendiendo que intimar va a ser el próximo paso y en ese próximo paso yo no puedo acompañar. Entonces frente a esa situación evito relacionarme. A esa edad no tener vínculos y estar en una facultad es realmente algo perjudicial para su salud mental. Termina con internación psiquiátrica, con medicación psiquiátrica, ataques de pánico, intentos de suicidio, 3. Y cuando... ¿Pero qué le pasaba? Cuando pide el turno, en realidad me dice, yo no sé si estoy preparada para la consulta, lo hablé mucho con mi terapeuta, no lo puedo hablar con nadie en mi familia, y mi terapeuta es que me ayudó a conocerte, conocer tu trabajo y que yo hoy estuviera pidiendo el turno. Cuando llega a la consulta, en la sala de espera, empieza a comerse las uñas, a llorar desconsoladamente y las personas que estaban en la sala de espera me dicen, mira, hay una chica súper angustiada, me dice mi secretaria, si puede pasar antes que el resto. Entonces la hago pasar. Y frente a su situación le digo, mira, yo no voy a hacer nada que vos no quieras, pero yo estoy acá para ayudarte. Y si vos estás preparada para que yo en esta primera consulta te reviso, y si no, esperamos a la próxima. Bueno, finalmente ella accede a que yo la revise y claramente se pone en posición ginecológica mirando hacia otro lado. Esto pasa mucho en la consulta, yo lo veo. A mí me interesa cuando veo a la paciente de su todo y su lenguaje corporal es mucho. Entonces tengo pacientes que realmente te das cuenta de la connotación que tiene en su autopercepción cuando no te pueden mirar a la cara siendo vos ginecóloga que estás para ayudarla. Claro. Imagínate en un contexto de placer. Claro. Así le conecta. Entonces la paciente se acuesta y mira a la pared todo el tiempo y empieza a natarle las lágrimas. Tenían unos labios menores de más de 10 centímetros de longitud y ella se los escondía adentro de su cola, o sea, en la zona interglútea. Te pido un favor, agarra la vulva. Acá. Mostrarnos hasta dónde. Claro, que este labio llegue hasta el pliegue inguinal. Claro. Que vos estás de pie y claramente por la misma fuerza de la gravedad caen. 10 centímetros. Exacto. Sí. Entonces ella se los escondía dentro de la cola. Y nunca lo pudo hablar pensando que claramente... mucha vergüenza, pero incluso ni con su madre. Claro. Entonces, frente a esa situación, yo le dije, esto tiene solución y la solución es muy simple, está muy al alcance. Entonces, hablé con ella diciéndole si quería o tenía interés de que su mamá participara de esta decisión, que yo de todos modos la iba a operar, porque aparte con 22 años claro, no puedo operar. Claro, sí. Entonces ella me dijo que sí, que para allá estaba bueno, y entonces yo ahí intercedí en un diálogo. Entonces la llamé a la madre y le dije si podía escucharme, que yo tenía algo para contarle de su hija, que había venido a una consulta ginecológica, le conté a qué me dedicaba y le dije y ella se puso a llorar, la madre. A lo que yo agarré y le dije, yo no estoy para contenerte, estoy para ayudar a tu hija. Porque a mí esas cosas como que me agarra que tengo que marcar cierta distancia y cierta autoridad y priorizar mi paciente. Claro. O sea, mi paciente era mi prioridad. Claro. Entonces yo le dije, eso se puede conversar, la idea es que ustedes puedan hoy, en algún momento, encontrarse en un diálogo de esta situación que no se pudo hablar durante 22 años y tiene mucho que ver con sus trastornos de la alimentación, internación psiquiátrica, medicación que tiene. Entonces, bueno, nada, esta paciente yo la operé a corto plazo, o sea, no esperé, agenda quirúrgica, a la semana la estaba operando y bueno, al mes estábamos con métodos de anticoncepción. Con la que en la facultad es súper sociable también, o sea, ella me dice tener un hermano más grande, entonces los amigos del hermano siempre estaban en la casa, pero ella siempre antisocial. Claro. Pero no porque claro, el próximo paso podía ser algo que a ella la enseñaran. Es espectacular ver cómo impacta en toda tu vida, ¿no? Sí. En toda. Te voy a cambiar de tema, te voy a preguntar, volvemos al universo Poscua, te voy a preguntar hasta qué edad las mujeres tenemos que hacernos los controles anuales ginecológicos y si los controles cambian después del posca, de la menopausia, contacto. Claro. Las mujeres tienen que ir a la consulta ginecológica siempre. Y no es una consulta meramente anual de control médico.
si entendemos que la ginecóloga es una aliada para brindar salud genital y salud sexual. Entonces, la sexualidad nos acompaña y no tiene fecha de caducidad. Y la ginecóloga es quien te puede asegurar que vos puedas tener tu calidad de vida sexual, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la consulta ginecológica para mí tiene que estar siempre. Ahora, si hablamos pura y exclusivamente de lo médico, el control ginecológico anual, siempre y cuando uno no tenga ninguna entidad patológica, es necesaria. Y los estudios de control ginecológico tienen claramente, por la prevalencia de distintas enfermedades, una secuencia para poder solicitarlos. O sea, un Papa Nicolau anual, que si tenés resultados 3 consecutivos negativos lo podrías hacer trimestral. Hay, hoy por hoy, sumado el test de HPV, también se puede ampliar esta secuencia. ¿Trimestral? ¿El Papa Nicolau? Se puede hacer trianual, o sea, cada 3 años tuvieses 3 resultados negativos. Mira. Claro, entonces uno puede, las guías se van actualizando y frente a esa actualización, y según el caso de la paciente, con sus antecedentes personales y antecedentes de riesgo, vos le vas a dar la periodicidad de control ginecológico. Pero siempre el médico te lo va a indicar, no que vos decís, salió bien, ahora espero 3 años. Exacto. No. Siempre el médico te lo va a indicar. Y lo mismo en lo que es los controles para lo que es patología mamaria, lo que es porque eso tiene que ver con la prevalencia de enfermedades acorde a la edad. Eso te lo va a pautar el médico. Puntualmente, después de los 40, después de los 50, después de la menopausia, muchas mujeres creen que ya no tienen que ir más al... No, sin dudas. Hay que hacerse su mamografía como método de screening para la patología mamaria, su ecografía ginecológica para ver cómo está nuestro endometrio, entendiendo que son órganos estrógeno dependientes y que podemos tener patología asociada. Siempre es muy importante hacerlo. Genial. Y el método anticonceptivo para las mujeres después de los 40, cuando viste que hay mucho método hormonal. Sí. ¿Se dan cuenta cuando están en perimenopausia o no? ¿Hasta qué tiempo lo pueden usar? En los métodos hormonales hay distintas combinaciones de pastillas. Si estamos hablando de pastillas anticonceptivas, hay distintas combinaciones. También hay pastillas libres de estrógeno. Y uno valora siempre los antecedentes para ver si la paciente puede continuar más allá de los 40 con la medicación con la cual venía, porque muchas veces la puede continuar aunque sean anticonceptivos combinados con estrógenos y progestágenos, y en algunos otros casos se puede dar pastillas anticonceptivas libres de estrógenos, que al día de hoy está a nuestro alcance, o método hormonal como es el SIU, que es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel, el hormonal, el Mirena se llama. Claro, eso es el que no se lo nombro no tiene sin conflicto de interés, sí, lo nombro porque la gente lo yo conoce. también te iba a preguntar exactamente por eso, porque muchas amigas tienen esto y me dicen, yo no tengo ni idea si estoy en menopausia, no, porque a mí no me viene. Claro. Esa es la respuesta que escucho constantemente. Digo, pero ¿cómo no sabes? No sé, haces un estudio, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Hasta qué momento se lo pueden dejar? ¿Cómo? Uno puede tener síntomas sistémicos, Sí. como decirte sofocos que pueden aparecer, y también a través del Aún con el hormonal. Mirena. Sí, claro. Ah, Sí. Los sofocos aparecen por deficiencia estrogénica. Ah. Y el Mirena es un DIU que es liberador de un derivado progestágeno, o sea, derivado de la progesterona, no de estrógenos. Entonces no necesariamente es que porque tengamos el DIU Mirena vamos a minimizar claro, los síntomas asociados a la menopausia más bien sistémicos. Así que bueno, es importante, siempre se puede pedir un perfil hormonal para ver en qué situación uno está. Bajo así, ya, sí, estamos mirando. Pero te queremos preguntar así, como en criollo, ¿cómo le dirías a una amiga con todo lo que sabes, con la mano en el corazón? ¿Qué tenemos que hacer las mujeres poscua para cuidar nuestra salud ginecológica, para vivir en plenitud, ¿no? Para tener la vida que nos quede en plenitud. Pará, porque si es con la mano en el corazón. Ay, a ver. Antes que nada te vamos a dar un regalito para que tengas la mano en el corazón, literalmente, para que te lleves. Muy hermoso. A La ver. cajita, a ver. Es una obra del artista Sibori, Leandro Sibori. Es el pequeño Zuldige. Es un corazón. En tu caso tocó el de brillitos. Que vino, es un corazón. Así que con la mano en el corazón responder. Y es una pieza única. Es una pieza única, es una obra de... Ok, les agradezco que además brille. Sí, es hermosa. Yo siempre hablo con mis pacientes que se prioricen. Para mí no es poca cosa esa palabra. Priorizarse implica poder tomarte el tiempo para tu salud, para tener escucha en una consulta médica, para poder brindarte soluciones a problemas que pensás tenés que convivir. Uno, por muchas veces sus hijos, su pareja, sus amistades, es incondicional y resigna. Y no se da cuenta hasta que a uno no le pasan cosas graves que resignarse a uno mismo es la peor opción. Si tanto queremos a nuestro entorno, el no preservarnos y no tenernos implica el día de mañana no estar para quienes nos necesitan. Entonces yo, en mi consejo es siempre que las mujeres
en realidad cualquier persona se priorice. No es un acto de egoísmo. Para mí, por el contrario, es un acto de generosidad enorme. Así que bueno, ese es mi consejo. Nada que decir. Muchas gracias, genia. Gracias. Presentó Plenitud.